de Economía y director de Maestrías en Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Es máster y PhD en Economía por la George Mason University. Él es una de las personas que lideró la iniciativa del Foro Libertad y Prosperidad. Como lo anticipamos ayer, es importante conocer alternativas, corrientes, pensamientos de carácter económico que vayan a apuntar a sacar y contribuir a sacar al país de una profunda crisis económica en la que se debate actualmente. Y la primera inquietud con el muy buenos días y la bienvenida, economista, sería: ¿cuáles son la propuesta o propuestas del Foro Libertad y Prosperidad para la recuperación económica del Ecuador? Reitero nuestro saludo. Bienvenido, economista. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Es un honor compartir con ustedes estos minutos y con sus radioescuchas. Bueno, efectivamente, hace unos meses, junto con algunos otros colaboradores del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, conformamos un foro en el que líderes de opinión, líderes empresariales y también de política se han venido adhiriendo, y las propuestas se basan en 5 ejes, ¿no? Estas propuestas surgen de la evaluación. Muchos de nosotros somos economistas con experiencia, ¿no? Otros tienen experiencia inclusive en temas de derecho, ¿no? Y entonces, de esa discusión interna, que también tomó otros meses, básicamente concluimos que, dada la coyuntura actual, hay por lo menos 5 reformas importantes que el Ecuador necesita. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que creemos que nosotros es el de la mayoría de ecuatorianos, de las madres de familia, padres de familia que quieren un mejor futuro para sus hijos, ¿no? Que quieren vivir en lugares con menos criminalidad, en lugares donde sus hijos puedan estudiar a precios accesibles y con oportunidades de trabajo, con oportunidades para ponerse un negocio, sin que eso implique una lucha de vida o muerte o sin que eso implique de que, de que todo su dinero se va a ir en impuestos o en algún otro tipo de destino que no le va a implicar mejoramiento a su nivel de vida. Entonces, pensando en ese objetivo, nosotros propusimos que primero se necesita reformar el Estado. Y utilizo esa expresión porque muchas veces la discusión, lamentablemente, de los problemas del gobierno se reducen a qué impuestos tiene que poner. Es decir, en ese momento, ¿no? Y a veces mis colegas economistas tienen la culpa, la discusión se reduce a cómo reducir el famoso déficit fiscal. Y no se piensa o se deja de un lado el impacto sobre el ciudadano, las empresas, etcétera, que somos los que a la larga generamos la riqueza de este país y de cualquier otro país. Entonces, nosotros decimos, hay que reformar el Estado reduciendo sus funciones. O sea, debe dejar de tener empresas o roles que la verdad no han servido más que para fuentes de corrupción, como aerolíneas, ferrocarriles, inclusive enfocarse en temas importantes que todos estaremos de acuerdo que es necesario un rol fuerte y bien financiado del gobierno, como salud, educación, temas que tienen que ver con la seguridad civil, la seguridad, ¿no?, militar, etcétera, para que el gobierno funcione bien y realmente cumpla su rol. Esa es una de las primeras reformas. Es La decir, otra economista, es el la Estado de debe los... dejar de ser administrador de empresas. Claro, sí, porque creemos que esa es una fuente de corrupción, porque lamentablemente la política aquí implica que, bueno, como el Estado es el que está detrás de la empresa X, ¿no? Llámese inclusive del sector petrolero, minero, etcétera. Entonces dicen, bueno, los puestos se vuelven una decisión política en vez de ser una decisión técnica. Y por el otro lado, también la otra reforma que proponemos tiene que ver con las reformas laborales, donde creemos que debe haber al menos dos puntos importantes. Por un lado, el incorporar, hoy en día más que nunca se ha hecho evidente la enorme cantidad de personas que por su propia cuenta están trabajando, ya sea a través de redes sociales, ya sea saliendo gente a vender a la calle, etcétera. Puede ser que lo hacen antes de la pandemia, ahora con la pandemia eso se aumentó, y entonces lo que nosotros decimos,
en vez de tratar como informales y personas no dignas a esas personas, persiguiéndolas, quitándole las cosas que venden, o sea, ¿qué crimen puede haber eso en tratar de llevar un pan de comida a tus hijos? Es decir, reconocer que legalizarlos, formalizarlos con un RICE, con algo bien sencillo, inclusive poniendo a los fedatarios a trabajar en las calles para legalizarlos, y dejarlos trabajar. Probablemente lo que se puede hacer es que decirles, porque a veces les cobran sobornos por hacer esto, pero más bien formalizarlo y decirles, mire, por $10 al mes ustedes pueden trabajar en las calles, o ya que paguen un valor, se les puede decir, ustedes se pueden organizar en la explanada de tal lugar, etcétera. Entonces, y que trabajen, ¿no? Honestamente, como lo están haciendo, pero sin que los persigan los metropolitanos. Y por el otro lado, dentro de esa parte laboral, lo que decimos es, hay jóvenes, ¿no?, que hoy en día tienen la oportunidad de seguir estudiando y decimos, bueno, pero ellos probablemente quieren aportar a su familia, aunque sea trabajando 1 o 2 días a la semana. Y en Ecuador, lamentablemente, eso no se puede hacer porque la ley se lo impide al empleador. O sea, tiene que contratarlo con todos los beneficios de ley desde el principio. Entonces, pero se debería permitir que una persona pueda trabajar por horas, ¿no? Si es que desea, si es que es su voluntad hacerlo. ¿Ok? Y entonces que sea compensado de acuerdo a esas horas. Esa es la otra parte importante. De ahí también tenemos el tema de la reforma de la seguridad social, donde ¿no?, básicamente las personas que hoy en día tienen 27, 28 años, probablemente si el sistema de seguridad social sigue como está, es decir, sin ninguna reforma, básicamente esas personas ya no podrían llegar a cobrar una pensión. Entonces, para poder cambiar ese sistema y reducir el hecho de que nuevamente se vuelven un botín de los gobiernos, ¿no? Efectivamente hay que acordarnos que en la Constitución está que es de los trabajadores. O sea, parece mentira, pero los gobiernos han sido astutos en seguirnos metiendo la mano, a pesar de que en las mismas constituciones, no solo en la última, en las anteriores decía, es de los trabajadores, o sea, no es del gobierno, ¿no? Y inclusive este gobierno hace unos meses atrás, el mismo ministro de Economía, pasaron una ley en la que trataban de ya incluir directamente, ¿no?, al Seguro Social como una parte directa del Estado o bajo el Ejecutivo. Entonces, primero, dejar en claro eso, y segundo, pensar en estas reformas de cómo hacerlo más capitalizable, cómo hacerlo más transparente, de que usted tenga su libreta, de cómo van sus aportes, de cuánto han aumentado. De que haya un mecanismo de fondos de pensiones privados para que se pueda destinar esas pensiones, ¿no?, obligatorias hacia estos lugares que tienen rendimiento y que usted pueda saber qué elegir, cómo elegir, etcétera, que esté mejor informado acerca de eso. Inclusive a nivel de la salud, que no sea que el mismo IES tenga que proveer la salud, sino que usted pueda decir, bueno, yo tengo un fondo para pensiones y salud, como tengo ese fondo de salud, quisiera usarlo en la empresa XY que provee servicios de salud, ¿no?, para que sea más competitivo y usted se sienta mejor servido. Luego tenemos 2 reformas más. Las otras 2 tienen que ver con una reforma que ya también se debería haber hecho hace al menos 20 años a partir de la dolarización, que es la internacionalización del sistema financiero, porque en nuestro caso no hemos aprovechado todos los frutos de la dolarización, como en otros países, atrayendo más bancos extranjeros, también la oportunidad de que otros ecuatorianos se pongan más bancos, y eso, no ningún decreto, eso contribuiría a que las tasas de interés sean más bajas, ¿ok? A que haya más bancarización. Aquí el gobierno lo ha querido hacer mediante el dinero electrónico, a la fuerza, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero no ha servido. O sea, pero si usted permite que haya un mejor régimen, por ejemplo, eliminando un montón de artículos engorrosos del Código Monetario Orgánico que hoy existen, que por ejemplo hablan de controles a la tasa de interés, hablan de controlar la dirección del crédito, que es bien peligroso. Ningún banco extranjero va a venir con esa ley. Eso hay que reformarlo. Lo mismo la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Y por último, la apertura comercial, que es un tema también que ya ha venido repitiéndose por mucho tiempo, y todos debemos saber, ¿no? Usted quiere comprarle una laptop a su sobrino, a sus hijos, ¿no? O sea, una tablet. Aquí cuesta más. En Ecuador cuesta más que en otros países simplemente por los aranceles. Y no se diga bienes como automóviles, ¿ok? Entonces, hay gente que tiene que seguir andando en bus o en taxi simplemente porque aquí hay aranceles, ¿no?, que son enormes comparados con los de otros países. Entonces,
Y así se puede aplicar, pensar en temas, como les decía, esto de los lácteos, que hoy en día son una necesidad, ya no se puede decir que sea un lujo. Y entonces andamos sin los servicios que podríamos comprar simplemente porque el gobierno utiliza los aranceles como otra de sus herramientas de financiarse, un gasto que se va muchas veces a despilfarro. Ese es como el resumen de las reformas. Economista, ¿y estas reformas reposan en la Asamblea Nacional? ¿Han sido presentadas a la instancia legislativa para que uno u otro bloque se interese realmente por superar la situación económica a través de estas vías? Bueno, lo que se ha venido haciendo más o menos desde el mes de julio es compartir y hacer foros y participar en eventos como este, no solo de parte mía, sino de todos los miembros del foro, para que la comunidad en general se entere, se informe y compartir con ellos, debatir estas ideas con ellos. Pero de las 5 reformas solo hay una que desde hace un mes o menos, un mes y medio, se presentó al Congreso en formato de ley, porque las 5 reformas que están, por cierto, en la página web del IEP, ustedes las pueden ver, están escritas de una manera, digamos, general, para que todo el mundo la entienda, pero en un formato de ley se requiere todo un proceso legal para poder escribirlas y plantearlas. Y eso lo hemos culminado con la reforma del sistema financiero. Y esa, como le decía, ya se presentó a la Asamblea hace un poco más de un mes. Y la lógica, obviamente, es que el resto de reformas eventualmente también se vayan puliendo de esa manera, en la medida en que también tengamos una mejor retroalimentación de qué es lo que la opinión pública, cómo las recibe, cómo las ve. Creemos que ahorita hay un clamor, por decirlo así, por reformas como, por ejemplo, del sistema financiero y también por reformas como del seguro social. Creo que usted va y hace una encuesta a cualquier ecuatoriano de cualquier nivel de ingresos o inclusive de cualquier ideología y va a darse cuenta que todos van a decir, sí, hay que reformarlo, porque como está no va a funcionar o no está funcionando. Hay que evitar que el gobierno siga metiendo la mano. Últimamente anda una propuesta de esto para insertar en la economía una renta básica universal. Sin embargo, el problema de eso es que dice eventualmente estar apoyada. ¿Qué pasó? Tuvimos problemas. A ver, sí. Cuando está quebrado. Entonces ese también es un peligro. Estos insumos, economista, que el Foro Libertad y Prosperidad para la Recuperación del Ecuador, usted los ha dado a conocer y ya nos ha clarificado que reposan en la Asamblea Nacional, también son parte para cada uno de los candidatos o aspirantes a la presidencia de la República, porque considerando la importancia de estos 5 ejes que usted ha mencionado a través de reformas en el plano económico, deberían obligatoriamente, quizás no obligatoriamente, pero deberían por un sentido cívico poseer cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, cada uno de los binomios. Bueno, ese es un excelente punto. No lo hemos hecho de manera formal, es decir, no es que hemos enviado las reformas a cada uno de los binomios. Lo que sí hemos hecho probablemente es, con otros miembros del foro, es tratar de acercarnos, probablemente no a todos, a algunos, pero creo que es una buena recomendación de tratar de, y les voy a compartir esto a los demás miembros del foro, de que efectivamente se trate de hacer que se los envíe de manera formal a los binomios actuales para que ellos tengan insumos para plantear sus planes económicos. Qué bueno. Economista Romero, finalmente, mire, ayer el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, ha dado a conocer al país que próximamente, en las semanas subsiguientes, se estarían emitiendo bonos por 3.000 millones de dólares para captar justamente del mercado internacional esa cantidad, que serviría para trasladar a través de créditos, tanto en la banca pública cuanto en el sistema financiero nacional, orientado a pequeñas y medianas empresas del país afectadas por la pandemia. Esto, dice el ministro, no va a engrosar la deuda soberana del Ecuador, pero va a servir para reactivar un poco la economía. Pero no se corre un riesgo de que más adelante quizás el efecto mora pueda afectar al Estado y sea el Estado quien termine pagando estas obligaciones a nivel de bonos internacionales.
Ese es un excelente punto. De hecho, siempre que haya una garantía del Estado, siempre va a haber un riesgo implícito de que eventualmente los que paguemos esa factura seamos todos los ciudadanos a través de impuestos, porque no nos olvidemos que eventualmente si al Estado le toca pagar, eso implica que a nosotros nos lo van a cobrar en impuestos. Entonces, siempre que, como digo, siempre que el gobierno hace una garantía, a veces explícita, en este caso es explícita, pero otras veces también implícita, siempre se corre ese riesgo. Lo que esperemos que suceda es que efectivamente el proceso de otorgar esos créditos, ya sea a través de la banca pública o de la misma banca privada, sea realmente transparente, sea realmente evaluado por sus propios méritos, cada uno de los proyectos, y que no haya ahí ¿no? un manipuleo político de que, oye, no, yo te apoyé, yo estoy en tu grupo, etcétera, etcétera, porque eso inevitablemente conllevaría a probablemente otorgar esos créditos a proyectos o a procesos empresariales que probablemente no son rentables y que empezarían a acumular pérdidas. Entonces, esperemos que la parte técnica de asignación de esos créditos efectivamente se maneje de manera técnica y no política. Ahora, también están incluidas, se me escapaba mencionarle, las grandes empresas del país dentro de la posibilidad de acceder a estos créditos. Ellos captarían la mayor parte en desmedro de las pequeñas y medianas empresas. Me parece que ese no es el objetivo, porque de hecho acordémonos que la mayoría de empresas de que existen en Ecuador, entre el 80 y el 90% son de hecho pequeñas y medianas. Entonces, si es que el gobierno concentra casi todos los recursos solo en las grandes, va a dejar a insatisfecho un montón de empresarios. Y no creo que ese sea el objetivo. Entonces, pensemos que efectivamente lo va de alguna manera, a buscar, encontrar dentro de cada tipo de empresa las mejores empresas que pueden o deben recibir eso. Además que hay algunas empresas grandes, también medianas, que les ha ido muy bien en esta pandemia, como hemos visto, ¿no? Por razones de que la gente se ha volcado, por ejemplo, a comprar un montón de insumos médicos, o la gente se ha volcado a enfatizar el tema de comprar solo lo necesario, como comida, víveres, etcétera, educación, y entonces, y en lo demás está ahorrando. Entonces, probablemente empresas en esos sectores no estén tan mal, ¿no? O no están mal. Perfecto, economista, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana. Ha sido el economista Pedro Romero Alemán. Él es profesor de economía y director de la maestría o maestrías en economía de la Universidad San Francisco de Quito. Él es parte de liderazgo de la iniciativa del Foro Libertad y Prosperidad para la recuperación económica del Ecuador. Ha expresado claramente los 5 ejes que tiene el foro, o que ha planteado el foro para una verdadera reactivación económica del Ecuador en el corto, mediano y largo plazo. Muy gentil economista. A ustedes, muchísimas gracias. Son ya las 9:27.